Hoy tenemos aquí a Carlos Freire, que le acaban de llegar unas bolas, concretamente unas Volebleu 71700, y vamos a empezar con el unboxing. Ya están las bolas Volebleu con 4 estrellas 771. ¿Qué tal el tacto, Carlos? Ay, muy bien, un tacto muy... no se cogen bien y no pesan. No, y se adaptan bien a la mano y se agarran bien. Perfecto. Pues ahora, posteriormente, las probaremos y veremos cómo funcionan en la pista. Hola, tenemos ante nosotros la Volebleu Inox 120 semiblanda, que cuesta en torno a los 160 euros. Es una bola de acero inoxidable con una dureza de 120 kilogramos milímetro cuadrado y se fabrica en unos diámetros desde los 71 a los 80 milímetros, con un peso también de fabricación desde los 650 a los 800 gramos. La propia marca la define como una bola de competición que es versátil, con una buena durabilidad y sin mantenimiento, a no ser que se juegue en suelo húmedo, entonces evidentemente necesita ese mantenimiento. También Volebleu nos dice que su aspecto es satinado y con un acabado pulido, que lo que hace que sea más fácil soltar la bola. Tiene un tratamiento antirrebote que favorece los carros. También es adecuada para apuntadores en terrenos muy duros. Esto siempre decimos como nos indica la marca. Este tratamiento antirrebote, que Volebleu define así, se sustenta en su fabricación artesanal a partir de aceros especiales. El templado es realizado individualmente. Con este control la marca Volebleu ofrece estos resultados de variación de diámetro, por ejemplo. Para el más pequeño te dan una variación de diámetro de 0,5 milímetros y para el más grande te dan una variación de diámetro a la baja de menos 0,5 milímetros. Y también el peso ofrecen unos valores de variación de más o menos 2,5 gramos por bola. Podemos decir que es una bola versátil y que tiene un rol no definido. ¿Y qué decir de la personalización de Volebleu? Pues nos ofrece como siempre una cantidad enorme de estriados que te podrías aburrir y tendrías para toda la vida de elegir estriados, porque a cada cual es más bonito. 39 estriados que aquí os mostramos. En Volebleu nos encontramos esa opción de personalización que creo que es muy destacable. Pero claro, toda la personalización pues a veces requiere de que pongas dinero a mayores. Entonces nos encontramos con suplementos por tamaño, a partir de los 77 milímetros de diámetro, pues son 10 euros más por el juego de bolas. Y luego también tenemos suplementos por algunos estriados, solo 3 estriados tienen suplementos, que son los siguientes: el 4 bis, el MEU y el Z9. Y esos estriados suponen un complemento de 20 euros. Son los estriados, digamos, que tienen más rayado. También se pueden personalizar con grabados o letras, o incluso los escudos de algunas ciudades francesas o países, por 15 euros más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos ponemos que una bola que en un tamaño determinado te puedes encontrar que te suba desde los 160 euros de base hasta los 205 o 225. ¿Cómo? ¿Cómo puede subir hasta ahí? Pues si le añadimos el tamaño de más de 77 milímetros, si le añadimos alguno de los estriados que hemos dicho, el escudo, y además le queremos grabar nuestro nombre o algunas letras o emoticonos, podríamos llegar a 225 euros de tope, gastando un 40% más del precio inicial. Para gustos, claro. Por lo menos la marca te da esta opción de personalizar con muchas variantes para hacer que la bola sea totalmente identificable contigo, que tú te sientas también totalmente identificado con la bola. Esto es una cosa que a los fetichistas de la petanca pues les motiva seguramente. Por ese precio final de 225 euros
Creemos que hay mejores opciones en el mercado de bolas más completas o más definidas para un rol determinado. Pero si valoras esta versatilidad y la personalización y tener en tu poder una marca que forma casi parte de la historia de la petanca, pues realmente esta es tu bola y esta es tu marca. ¿Qué dice en Bowlepedia de esta bola? Pues como vemos hay de todo. Tiene una valoración media de un 3,5, un 4 también en longevidad. Hay gente muy satisfecha que habla de los carros que pueden hacer. Gente decepcionada con la bola también, algunos por la garantía, otros que recomiendan la garantía. Bueno, hay de todo, hay 8 opiniones, no son muchas, pero bueno, ya es algo representativo para que tú te hagas una idea de que esta es una bola pues intermedia, que sirve un poco para ser jugador polivalente.